En un minuto más vamos a partir, ¿ya? Voy a dar las instrucciones generales mientras sus compañeros espero que se integren. Y en un minutito partimos y les doy el pase también a Karen un ratito más. Ok, 9:40 de la mañana, vamos a partir las presentaciones. Solamente antes de comenzar, hablo fuerte porque mi audio está medio malo para algunos. Les cuento que, así en forma resumida, los que están pendientes de entrega de presentaciones, está Marco Aguilar, que está presente el día de hoy, que me envió su informe y, fue entregado. O sea, no sé si Marco, tú tienes hoy día como voluntario para presentar también el día de hoy. Sí, no hay problema. Ok, entonces como Javier tiene un problema técnico ahí, después de Karen, Marco, te doy el pase, ¿vale? Vale. Vale, entonces antes de Karen, decir, bueno, Daniel Albornoz envió el video con unos problemas técnicos, la Daniela lamentablemente ahí en su video. Jocelyn A. Álvarez envió solo el video, me tiene pendiente el trabajo. Acuérdense que esto es trabajo y presentación. Por lo tanto, ahí Jocelyn no me ha llegado y si ve la grabación, lamentablemente está con pendiente su trabajo escrito. Javier Espejo está en la presentación. Javiera Espejo, ¿no es cierto? Sí, apellido sí. Sí, está presente, estuvo presente ayer. Ignacia ya me envió un video. Adi Maldonado también me envió el trabajo, está a la espera también de presentar. Carla Navarro también envió el trabajo, está también para presentar. Jimmy Ojeda presentó ayer. Karen Ojeda viene a continuación con su presentación. Dariel, Ariel Osorio eh, también me envió el trabajo, también está pendiente de la presentación. Espero que también esté hoy día presente. Alicia Paredes presentó ayer con su trabajo también. Cristóbal Ramos, el único justificado por el profesor director de escuela con un problema de salud. Tiene que enviarme el trabajo también, Cristóbal, aunque nos puede exponer, tiene que enviarme el trabajo escrito lo antes posible. Y Nicolás Uribe envió el video. Es el reporte general de los trabajos que he recibido vía correo electrónico y algunas presentaciones, algunos videos que he recibido. Sin más, chiquillos, esperando hacer las presentaciones. Acuérdense, chiquillos, que estas presentaciones yo las voy a subir, me falta la de ayer subirla al sistema. La idea es que ustedes puedan conocer proyectos de diferentes temáticas y, y les pido, chiquillos, que también le hagan preguntas a sus compañeros que están exponiendo. La idea es que a lo mejor pregunta, o a lo mejor no solamente alguna pregunta, a lo mejor por una reflexión, alguna opinión con respecto al proyecto en evaluación de impacto ambiental que estamos estudiando. Acuérdense que lo que estamos viendo en esta primera entrega, este 30%, es hasta la línea de base, ¿ya? Por lo tanto, este trabajo continúa con la segunda parte, en la cual va a estar relacionado con la materia que yo voy a entregar, esperando ya terminando las presentaciones, que sí o sí tenemos que terminar la próxima semana, y partimos con la segunda sección de evaluación de impacto ambiental, la cual yo tengo que pasarle materia, explicar los temas para que ustedes empiecen a avanzar para la segunda entrega de su trabajo correspondiente. Bueno, sin más, dejo a Karen Ojeda con su proyecto Evaluación de Impacto Ambiental Relleno Sanitario La Laja. Ya, Karen, por favor. Y ahora sí.
Buenos días, profesor y compañero. Mi nombre es Karen Ojeda y les voy a presentar la primera parte de la evaluación de impacto ambiental referido al relleno sanitario La Laja. A modo de introducción, como los antecedentes generales, este proyecto fue presentado por la Municipalidad de Puerto Varas y desarrollado en el macroproyecto Manejo Sustentable de Residuos Sólidos. Este se ubica en la región de Los Lagos, a unos 5 kilómetros al suroeste del límite urbano de la ciudad y a 9,4 kilómetros del límite de la capital regional. Este relleno sanitario presta servicio principalmente a la población de las comunas de Puerto Montt, Calbuco, Frutillar, Fresia, Los Muermos, Yanquihue, Maullín, Puerto Varas y Cochamó, estimándose una población servida aproximada de 305.000 habitantes al inicio del proyecto, que luego se podrá incrementar como hasta los 465 habitantes al final. Este proyecto está considerado con una vida útil de 20 años y este considera la construcción y operación de un relleno sanitario para la provincia de Yanquihue que pretende lograr que el manejo integrado de los residuos sólidos de los sistemas intercomunales garanticen que la recolección, el transporte y la disposición final de estos se efectúe de manera adecuada para así preservar la salud pública, el medio ambiente y los recursos naturales. Y todo esto, este proyecto tuvo una inversión de 18 millones de dólares. Como objetivo, es más que nada evitar el grave riesgo que significa para el futuro desarrollo de la región la reciente contaminación ambiental generada por las deficiencias actuales que en el sector que hay sobre el manejo de residuos sólidos. Así que a grandes rasgos es como entregar una solución ambiental a largo plazo a la problemática de la eliminación de los residuos sólidos domiciliarios. Acá, como área de influencia, se tomaron como estos rasgos que aparecen acá en esta tablita, ya sea de geología, geomorfología y todo eso. Y para mí esto como el área de influencia puede delimitarse hasta los esteros, que este relleno sanitario está cercano al río Maullín y al río Negro. Igualmente para la línea base se consideraron estos aspectos de geología, geomorfología, hidrología y todo eso. Aquí sí encontré como un vacío que faltaba como en cuanto al clima y meteorología, como que habían algunos aspectos que no consideraban, como la evotranspiración, radiación solar, igual que pueden influir de cierto modo. Como en los impactos significativos, todo esto se consideraron respecto a los artículos, o sea, del artículo 11 de la ley 19.300. Por ejemplo, en la letra A, un impacto significativo que está a mi consideración es que estas serían como las descargas a los ríos cercanos al relleno sanitario, como dije anteriormente, los cuales son el río Negro y el río Maullín. Pero respecto al proyecto, este sí da cumplimiento a la tabla número 1 del decreto 90 que habla sobre las descargas, en donde se realiza un monitoreo antes de la descarga para dar cumplimiento a la norma. Entonces esto no daría como un pie a la contaminación ni al curso ni a la cuenca de los ríos. Y así se fueron viendo punto a punto. Y por ejemplo en la B, este proyecto sí presenta los efectos de este artículo, que son como la afectación de hábitat de la flora y fauna nativa, la generación de ruido puntual por sobre el nivel del fondo característico del área del proyecto, también la generación de los efluentes líquidos tratados en los cursos de agua
y la generación de los residuos sólidos peligrosos. Y así se fueron viendo a punto, pero todos como cumplían para poder declararlo como un impacto ambiental. Eh, bueno, respecto a las normas y guías del Servicio de Evaluación Ambiental, se hizo como una normativa general del proyecto para aire, agua, suelo, ruido, medio biótico, medio social y también los permisos y pronunciamientos ambientales. En cuanto a la metodología utilizada, bueno, acá se utilizaron dos ejes de trabajo, que uno son los antecedentes aportados por la línea base respecto de las características ambientales, donde se emplaza el proyecto, y también la tipología de las horas y actividades propuestas para el proyecto de evaluación, y también la metodología de producción y evaluación de impactos incluidos en este estudio considera que la identificación de fuentes de potenciales impactos derivados de la ejecución de las obras y actividades del proyecto, así como la identificación, descripción y calificación de dichos impactos. Bueno, y a modo de conclusión, me llamó harto la atención lo de los servicios evaluadores administrativos, que claro, muchos se referían a las descargas de los lixiviados a los cuerpos de aguas que están cercanos a este relleno sanitario. Igual para mí es súper importante eso, y si bien dice que se da cumplimiento a la norma, pero igual hay varias de la ciudadanía como alerta con ese tema. Y bueno, la gran mayoría de las actividades del proyecto y de los impactos asociados fueron durante la fase de construcción. Es por eso que después de las actividades de construcción se implementó un programa intensivo de restauración de las áreas intervenidas temporalmente del proyecto. La restauración estaría orientada a lograr que los componentes ambientales que hayan sido alterados vuelvan a tener una calidad similar a las que tenían con anterioridad a la construcción, o si bien restablecer las propiedades básicas de los componentes afectados. Y bueno, aprovechar la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos como un recurso renovable de energía es de un interés bien nacional, por lo que habiendo una ley que promueve proyectos de energía renovable, puede ser un buen comienzo de disminución de volumen acumulado de los residuos, y aprovechando un plan energético del subproducto obtenido. Y eso también como la evaluación de impacto ambiental es un instrumento de decisión que, más que ofrecer una ruta de seguimiento a las consecuencias de la decisión, implica a una toma de decisión en un análisis razonado de las acciones del proyecto y los factores ambientales que a corto y mediano plazo se reciben los impactos. Por esa razón se puede como reafirmar como un proceso destinado a mejorar el sistema de toma de decisiones y que garantice que las opciones de proyecto en consideración sean ambiental y socialmente sostenibles. Y eso sería mi presentación. Muchas gracias. Ok, Karen, gracias por la presentación. Em, no sé si con los compañeros tienen preguntas, opiniones con respecto a este tipo de soluciones que se está dando en la región de los lagos. No todas las provincias tienen relleno sanitario. La Karen nos está mostrando el primer relleno sanitario construido en la región, que fue bueno, en gran dimensión, que es el tema de la Laja. Está en construcción y con demora el proyecto de Osorno. Chiloé, ni hablar, no tiene proyecto, está en fase cero. Bueno, y en Palena hay algunas soluciones particulares importantes en algunos sectores. Adi Fernanda Maldonado está levantando la mano si quiere hacer alguna consulta o opinión o alguna sugerencia. No sé. Adi, por favor, te escuchamos.
¿Me escucha? Sí, ahora sí. Que le quería consultar porque la Karen dijo que por ella hubiera uno de los elementos ambientales que hubiera medido iba a ser la evotranspiración. ¿Por qué es relevante eso, por ejemplo, para el tipo de proyectos que ella presentó? Es- Karen, ¿escuchaste la pregunta? Sí. Ya, ya. Bueno, leí como parte en uno de los evaluadores dijo eso y bueno, lo busqué, lo googleé y todo el tema y sí me pareció relevante. Pero no solo eso, sino fue como que un conjunto de los parámetros. Era la evapotranspiración, radiación solar y no recuerdo las otras. Pero claro, como la evaporación se recibe desde el suelo, es como que, no sé, para mi parecer, como todas las cosas que van colocando ahí, puede tener como una relevancia con el suelo, entonces como, más que nada como a rasgo general, para mí fue importante por eso. Ujú. No sé, el vapor del agua, de la superficie respecto con la del suelo, yo creo que tiene que ver por ese lado. Karen, una consulta. ¿Tú averiguaste las soluciones que tenía este proyecto con respecto al manejo de los lixiviados? ¿Lo encontraste? ¿Lo pudiste ver? ¿Cuál era la solución que planteaba? Claro, porque está el relleno donde va la basura, acá donde muestra la foto, pero hay un sector que, que determina, por ejemplo, el manejo de estos lixiviados. ¿Tú averiguaste algo de eso, no? ¿O apareció en el proyecto, no? Ya, pero espérame que estoy soltando. Mi mamá me está interrumpiendo. No te preocupes. ¿Escuché algo de la Me flexibilidad? pasa, me pasa lo mismo de repente. Sí, no, la pregunta era, Karen, era, dentro del proyecto, está, claro, la fotografía te muestra tú aquí dónde está el relleno mismo, pero ¿qué pasa con el lixiviado? Tú dices que iba al Río Negro, pero esa agua tratada es tratada, pero ¿tú averiguaste cómo se trata esa agua o cómo debería manejarse el lixiviado, principalmente de los líquidos percolados de la basura? ¿Viste cómo encontraste la solución o no encontraste la solución ahí en el estudio? ¿Qué es lo que Ay, viene? no. ¿No? No. Ya. Sería bueno. Profe, Sí, te escucho, Javiera. nosotros fuimos a ese relleno ¿Ya? Sí. y yo recuerdo que ahí habían, ¿cómo eran? No sé si le Carmen se acuerda, había unas plantitas, ¿cómo Ujú. se llama? De bioremediación, que le dicen cunquillos, pero no sé cómo se llama. Junquillo, ya, está bien, ya. Por tu hombre, no científico, pero Junquillo, ya. Ya, entonces, Karen, ¿tú fuiste a ese terreno? Sí, sí, Ya, fue. ok. Ya. ¿Pero te acuerdas qué solución entregaban ahí? Si te acuerdas del terreno, ¿y sabes qué fueron ustedes? Sí, No, la verdad es que no no recuerdo. te no acuerdo. Ya. Em, Marco, si quieres, ahí también Ay, sí. ahí está dando ahí de los lodos Sí, activados. sí, ya, sí. Ya. Sí, sí, recuerdo que nos mostraron. Bueno, recorrimos toda Ujú. la aula antes, sí. Ya. Sí, tiene razón, Em, Marco. sí, ahí bueno que para la segunda presentación, de Karen, em, no claro, la línea base ya va a ser como un resumen para la segunda presentación. Ujú. Obviamente ya no va a ser lo importante, pero es relevante porque lo comento. Y ustedes como fueron a terreno, Javier y Marco y no sé qué más de los chiquillos estaban en el curso, que la gran solución era bueno, ahí no sé si están viendo mi mouse, pero ahí es donde está la fotografía, la superior arriba, a la derecha, viene ahí un triángulo, ¿no es cierto? Una especie de triángulo, donde la solución era tener estos junquillos para poder manejar y ser ¿cómo se llama? ¿No? La palabra Remediador. bioremediador, gracias a la palabra técnica, bioremediador. Creo que es Ujú. fitorremediación.
¿Perdón? Pot- la Sí, palabra Fotorremediación. sí, gracias. Entonces, ese sistema que estaban proponiendo para este proyecto era, claro, era interesante, lo propuso el gobierno regional, porque el diseño lo trabajan con la GTZ o la agencia alemana, que finalmente hace el proyecto, pero el diseño era una temática de solución. El problema, y ahí Karen den el clavo con respecto a su presentación, que una de las debilidades que tuvo este proyecto, y eso también para ustedes, es el tema meteorológico. Entonces, cuando alguien preguntaba por la evotranspiración, el tema de, claro, pero le faltó mucho a este estudio considerar el tema del agua lluvia, por tanto, el sistema meteorológico, porque el sistema de agua, aparte del lixiviado, el manejo de agua lluvia aporta tanta agua que finalmente este sistema de Junquillos finalmente no lograba o no logra el manejo adecuado que se pensaba originalmente. Entonces, hoy día este proyecto tiene harto reparo y la Superintendencia del Medio Ambiente ha ido a revisar este proyecto porque es una inversión bien grande y también de alto impacto. Y efectivamente el Río Negro muchas veces, donde está la descarga principal de los lixiviados con agua tratada o los lixiviados más tratados, finalmente no da abasto. Entonces, esta solución, por eso es importante tenerla presente y también ver que ustedes también entiendan que estos tipos de soluciones a lo mejor son interesantes, pero hay que considerar muchas variables y muchos indicadores que lamentablemente no estaban siendo considerados o no fueron considerados en este estudio de impacto ambiental. Este estudio de impacto ambiental fue aprobado el 2010, si no mal no me equivoco, Karen, pero ya venía con estudios anteriores, es decir, los estudios se estaban haciendo por el 2003, 2004. Yo recuerdo la agencia alemana que vino a hacer el levantamiento en toda la región de los lagos, ya recién por ahí por el 2000, 2001, más o menos, empezaron a hacer estos estudios las necesidades de relleno sanitario. El tema es que, claro, se empieza a levantar los estudios de esos años y obviamente el proyecto finalmente se ejecuta el año 2017, 2018 aproximadamente, 2017. Se aprueba este proyecto, o 2016, si mal no me equivoco. Por el 2016, 2017 el proyecto entra en ejecución. Por lo tanto, las soluciones que a lo mejor en un momento eran interesantes, hoy día no lo considera, ¿ya? Entonces, o sea, se han ido mejorando, pero no fueron consideradas todas las variables. Entonces, es bien importante este ejemplo porque los rellenos sanitarios, tanto de Osorno como el futuro relleno sanitario de Chiloé, que ojalá en algún momento se construya, em, busque con otras soluciones. Y obviamente considere todas las variables, las variables meteorológicas, como bien Karen decía, fue una de las más débiles del estudio de impacto ambiental de este proyecto. sí, profe. Igual investigué fuera de la evaluación y hay hartas noticias Ujú. eh, que están reclamando por el tema del ruido. El ruido. Sí, hay varias demandas. Ya. Sí, claro, lo que pasa es que Puerto Montt ha ido creciendo, si ustedes se fijan, se ha ido ampliando el radio urbano, bueno, el radio urbano, el límite urbano llega hasta donde está el hospital de Puerto Montt, pero se ha construido, se ha ido parcelando, o por lo menos en ese sector se ha ido muchas parcelas. El sitio es bien grande, por lo tanto no está considerado un buffer muy grande para evitar un problema como eso. Obviamente, esta solución es mucho mejor lo que había anteriormente. El vertedero, no sé si ustedes tuvieron la suerte de conocer el vertedero de Puerto Montt, a lo mejor no sé si en el colegio, porque la universidad ya estaba cerrado hace tiempo ya, pero el vertedero de Puerto Montt era horrible, o sea, vivía gente, nacía gente, decían personas, en el vertedero los vectores eran muchísimos, había miles de aves, pájaros, animales, roedores, etcétera. Entonces, este tipo de solución trata de buscar mejorar esas condiciones, pero obviamente no todas las variables fueron cubiertas, como el tema del lixiviado y era un tema importante, entonces las soluciones fueron, no fueron las más adecuadas. Otro tema, Karen, consulta, ¿este proyecto original contempló reciclaje o por lo menos recolección, manejo de los residuos?
o se bota todo en bruto a la, a estos sectores de basura. Sí, leí una de esa parte y sí consideraba como una parte del reciclaje. Sí, Ya. lo estaba como considerando. Igual, lo que sí no sé si se está implementando ahora Ujú. o solo está por escrito. Eso no Sí, lo sé. ya. Importante ese punto, porque muchos plantean que la solución, para algunos dicen que ustedes pueden escuchar, chiquillos, que una de las grandes críticas que hacen algunas personas, ambientalistas o pseudoambientalistas algunas veces, dicen que estas soluciones son muy anticuadas. Es abrir un hoyo, obviamente con ingeniería, botar la basura y enterrarla, que finalmente es similar a un vertedero, pero manejado. Pero muchos dicen, ¿y por qué no se recicla todo? ¿Por qué no se recicla? ¿Por qué no se maneja todo? Claro, eso es una solución, claro, una solución ideal, pero no realista. ¿Por qué? Porque en nuestro país todavía la industria verde, la industria del reciclaje, aún está empezando de forma lenta, muy lenta, recién con la ley REP, la ley responsabilidad extendida al productor, y solamente hay 6 productos prioritarios para el reciclaje, o por lo menos la recuperación de ellos. Y por tanto, para llegar a una solución definitiva, por ejemplo, que plantean algunos ambientalistas o que se crean ambientalistas y que dicen, no, que la solución es que manejar todo. Claro, y dicen y dan los ejemplos de Europa. Claro, Europa a lo mejor puede invertir muchísimo en tema de residuos y pueden aprovechar muchas cosas que se van a la basura. El tema es que nuestro país no está preparado todavía a eso porque nos falta la industria para, para poder recuperar todos estos productos que finalmente son importantes. Al final, la basura, el orgánico se puede aprovechar para compost, todos los metales, minerales, o sea, los metales, etcétera, todo lo que se pueda hacer aprovechado, pero hay que darse el tema del reciclaje o de la recuperación de estos residuos. Este proyecto, chiquillo, contempla, si no me equivoco, ahí al lado donde se ve el triángulo en la foto derecha, al costado izquierdo, dejaron un sector, no, a donde está perdón, donde está el sector verde, hay unos techos verdes, ahí se fijan las construcciones, ahí se dejó un espacio para hacer estudio con respecto y también un espacio para hacer el reciclaje. Pero se dejaron los espacios, pero no se dejó la ejecución. Por lo tanto, existen los espacios para hacerlo, es decir, que llegue la basura o los residuos, separarlos y ahí botar y rescatar lo que sirve y desechar lo que no sirve. Los espacios están, pero el proyecto no lo contempló en la ejecución. Sí contempló los espacios y algunas cosas mínimas. Por lo tanto, la segunda etapa, yo espero que en algún momento se realice con este proyecto, es la ejecución de ese tipo de soluciones. A lo mejor no vamos a lograr reciclar o recuperar el 100%, pero si logramos el 20 o un 25% ya es un avance. Y esto, por lo menos el estudio lo consideró y está dentro de como los espacios, pero no la ejecución. Por lo tanto, ahí espero, insisto, que en algún momento se pueda dar. Hay algunos ejemplos, yo no estoy seguro si en estas presentaciones de usted, no me acuerdo si alguien va a presentar un proyecto de Futalufú, no estoy seguro, o Palena, no estoy seguro si algunos compañeros de usted iban a presentar de su proyecto de un caso de un relleno más pequeñito. Pero por el caso de Futalufú, hace un trabajo, bueno, claro, la ciudad es más pequeña, obviamente no estamos hablando aquí de casi 500.000 habitantes, estamos hablando de una población pequeñita, de menos de 20.000 habitantes, o 15.000 en algún sector, estoy hablando cuando hay época estival, es decir, cuando va en verano y mucha gente, pero es una población no más de 4.000, 5.000 personas, donde ahí se recupera casi todo. En Futolufo hay un ejemplo ahí de manejo de los residuos, y siendo una comuna que está perdida en la cordillera. O sea, que se puede hacer, se puede hacer. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer y cómo lo mejoramos? Este tipo de proyectos a gran escala, como un proyecto y el primer relleno sanitario, el de la provincia y uno de los más importantes de la región, es que hay que mantener en forma y manejarlo en forma adecuada. No sé si hay algún comentario, chiquillo, o Karen, algo que se haya escapado. No, profe. Marco, Marco Aguilera, Marco.
Sí, profesor. Tú hablabas de los lodos activados, si los puede recordar, por favor, de lo que vieron en terreno. Recuerdo que que había como un desagüe desde la zona donde se acumulaban los lixiviados Ujú, hacia una piscina, y después en esa piscina se hacía todo el sistema de lodos activados, que lo hacen los microorganismos. ajá, Ahí se dejaba estar un tiempo como esa mezcla, y después se dejaba pasar a la zona de fitorremediación. ujú, Y ahí habían como 3 o 4 estanques donde el agua estaba un rato y después la dejaban ir a un estero que quedaba por ahí cerca. correcto, Y estero, hacían mediciones también ujú, de los parámetros. Al final, correcto, a la salida y como un par de kilómetros más abajo también parece. ajá, sí. Ahí lamentablemente, Marco, como decía anteriormente, una de las variables que les falló fue el tema de la agua lluvia, ¿ya? Porque habían sacado los porcentajes de los lixiviados, pero no sé si no consideraron o hicieron mal los cálculos con respecto del agua caída. Y obviamente en una época, un año normal, digamos, de lluvia, con la cantidad de milímetros que caen en la región de los lagos, y en la provincia, en este caso, son sobre 1.300, 1.400, 1.500 milímetros al año. Y por tanto, ese manejo fue una de las variables más complejas de este proyecto, ¿ya? Pero una solución, o sea, estamos avanzando y esto es una solución necesaria, sí, que hay que mejorarla, sí, ¿ya? Y la inversión del Estado es alta en esto, ¿ya? Porque finalmente estos proyectos son tan caros, que finalmente el Estado tiene que pedir un crédito internacional y pagarlo con créditos blandos, digamos, en el futuro, ¿ya? Entonces el gobierno regional, a través del Banco Mundial, a través del Banco Alemán, le presta los dineros a Chile, y Chile va pagando el crédito eh, anualmente, no sé, como ahí el tema de recursos, ¿ya? Por tanto, es una inversión que se hace por parte del Estado, que es alta y necesaria para una región turística, una región frágil, una región que no tenía antiguamente un relleno sanitario y hoy día tiene por lo menos un vertedero, perdón, un relleno sanitario. Y espero que Osorno, la provincia, también lo tenga lo antes posible. Ahí está con unos problemas administrativos más que nada, de que la empresa está pidiendo más recursos por producto de que supuestamente hay una falla geológica abajo del relleno, y por lo tanto no pueden avanzar, etcétera, etcétera. Y Chiloé, que perdió su resolución de calificación ambiental. Ellos tenían un proyecto con RCA, pero y el alcalde del Consejo de Castro, siendo aprobado y invirtiendo el Estado un gran recurso, muchos recursos, más de 500 millones de pesos en la RCA de Chiloé, en el caso de la comuna de Castro. Finalmente, el 2018, la municipalidad decide no seguir con ese proyecto y por lo tanto la resolución se perdió. Por tanto, hoy día Chiloé está de foja cero, o sea, no tiene sitio, no tiene lugar, no tiene estudio, no tiene la RCA. Entonces, por lo tanto, una solución para Chiloé no se ve a corto plazo ni mediano plazo cercana, o sea, de solución. Por lo menos yo creo que a Chiloé le faltan 5 años, por lo menos, para tener un relleno sanitario como esto. El problema es que Chiloé no tiene dónde botar la basura, están todos sus vertederos colapsados. No sé si alguien de Ancud en este grupo, pero Ancud ha tenido muchos problemas, y más encima empezaron a votar en un sector de Chepo donde está declarado o están en declarado o está en proceso de declararlo zona santuario de naturaleza, el sector de Chepo. Por tanto, hay sitios inadecuados, la gente no le gusta ese proyecto, y Karen, también ahí sería importante que en la segunda presentación puedas ver la participación ciudadana, que es un poco lo que le voy a pedir, no en esta presentación, sino en la segunda, lo que tú dices, la gran polémica que existe, porque hoy día nadie quiere un relleno sanitario, pero son necesarios, tenemos que votar nuestro residuo en algún sector, ¿ya? Ujú. Ya, ok, gracias Karen por su presentación, deja de compartir y ahí Marcos va a compartir su presentación, por favor. Adi,
está presente, pero bueno, nos envió un video, tiene que presentar la próxima semana. También está Carla, también tiene que presentar la próxima semana. Nicolás envió el video y son los que están presentes. Ignacia ya presentó ya ayer. Ok, vamos, mira, justo siguiendo la misma línea del relleno sanitario de Osorno. ¿Ya puedo comenzar? Dale nomás. Ok. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. Hoy les voy a presentar acerca del análisis del estudio de impacto ambiental del relleno sanitario de Osorno. El proyecto Relleno Sanitario Provincial de Osorno es presentado por la Municipalidad de Osorno, desarrollado en el marco del macroproyecto Manejo Sustentable de Residuos Sólidos de la Región de los Lagos, ejecutado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, la SUBDERE, y administrativamente por el Gobierno Regional de los Lagos, y en conjunto con la Asociación de Municipalidades de Osorno. Este fue financiado mediante un crédito suscrito por el Gobierno de Chile con el Banco del Desarrollo Alemán, y se considera un costo total del proyecto de $18 millones. Ese es un esquema más o menos simple para ver cómo funciona la evaluación de impacto ambiental. La cronología del proyecto: en primer lugar, se presentó un test de admisibilidad el 8 de abril del 2009, en donde se vio si es que el proyecto, cuando recién se inició, cumplía con todas estas bases, es decir, tenía su resumen ejecutivo, la descripción del proyecto, su plan de cumplimiento de la legislación ambiental, entre otras cosas. Todos estos checks los pasó, y posteriormente pasó a la evaluación de los OAECAS. El 9 del mismo mes se envió desde parte de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de los Lagos un documento informando a los OAECAS la presentación de este proyecto, y se les solicitó que elaboren un informe fundamentando si el proyecto en cuestión cumple con la normativa de carácter ambiental. También informar si se han identificado todos los permisos ambientales sectoriales, y consultar si las medidas propuestas que estaban en su informe se hacen cargo adecuadamente de los efectos o características o circunstancias establecidos en el artículo 11 de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Los OAECA en cuestión fueron el Cernageomin, CONAF, la Dirección de Obras Hidráulicas, la DGA, Vialidad, el Ceremi de Agricultura, el Ceremi de Salud, Ceremi de Transportes, Ceremi de Vivienda y Urbanismo, el MOP, Cernapesca, Cernatur, el Servicio Agrícola y Ganadero, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, el Consejo de Monumentos Nacionales, la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Superintendencia de Servicios Sanitarios. El MOP, CONAF, la Dirección General de Aeronáutica y el Consejo de Monumentos Nacionales se pronunciaron conformes, mientras que por otro lado todos presentaron como preguntas pequeñas que decidí no poner porque eran más bien como como aclaraciones. Pero por otro lado, la Seremi de Agricultura comentaba que indica que el área del proyecto podría estar cubierta parcial o totalmente con bosque nativo o plantaciones conforme a lo que señala el DL número 701, que de ser así debería considerar una paz específica del artículo 102 del decreto 95 del 2001 del RCIA. Según la legislación ambiental aplicable, el suelo que se pretende intervenir lo clasifican como clase 3 de uso agropecuario. Por instrucción del Ministerio, los suelos clasificados como clase 3 deben mantener su uso agrícola. Sobre la base de lo anterior, ellos planteaban que debería cambiarse el emplazamiento del proyecto. Por otro lado, la Seremi de Salud decía que el titular debía presentar, pues no estaba en su estudio al principio, una modelación de olores que se generan en el sistema de lixiviados, acompañando el plan de contingencia para episodios de emisión de malos olores.
Además, se debía indicar las características físico-químicas y microbiológicas, cuantificación y condición, almacenamiento, tratamiento y disposición final de los lodos generados en la planta de tratamientos. Además, se solicitaba al titular entregar un sistema de monitoreo de aguas subterráneas, el sistema de tratamiento de aguas servidas que tuviese que generaba estos lodos activados. Se solicitaba, además de la caracterización, la forma de manejo y disposición final que iban a tener estos, pues tampoco aparecía en su estudio. Y se indicaba al titular que antes de dar inicio a la etapa de operación se deberán tramitar las correspondientes autorizaciones sanitarias que requiere el proyecto. Luego, en la evaluación de los impactos significativos, la metodología de predicción y evaluación de impactos que se incluye en este estudio considera la identificación de fuentes potenciales y de impactos derivados de la ejecución de las obras y actividades del proyecto, así como la identificación, descripción y calificación de dichos impactos. Aquí podemos ver los criterios para la calificación de los impactos ambientales, más allá de la forma matemática como lo calcularon. Quiero destacar los criterios que utilizaron, los cuales son el carácter del impacto, la certidumbre, la extensión, la duración, el plazo de manifestación y la reversibilidad. Más que la valoración en sí, porque en el fondo es solamente una metodología que utilizar. En la tabla 5.3 se ve el valor ambiental del recurso ya existente, o sea, la línea base indica el estado basal del recurso y el grado de perturbación, que vendría a ser el impacto esperado. En la tabla 5.4, el orden numérico obtenido en la tabla anterior que hace caer a los impactos en la categoría de fuerte, medio o suave. En función de lo anterior mencionado, tenemos esta tabla donde se ven los impactos en cada componente. Está el medio físico, el medio biótico, el medio humano y dimensiones de bienestar social. No voy a detener mucho en esto. Aquí podemos ver, por ejemplo, los impactos esperados: aumento de la concentración de partículas atmosféricas y gases, alteración de la calidad de aire por emanación de malos olores, modificación de la topografía del suelo del lugar. En general se ven impactos bajos, se espera impactos bajos, según su metodología. En el agua, por ejemplo, la alteración de la calidad del agua superficial debido a la descarga del agua que viene desde los lixiviados, se espera una importancia moderada en su impacto. Por otro lado, en el ruido también se espera una importancia moderada. Se espera una importancia positiva en la generación de nuevos hábitats para la flora, tanto en la etapa de operación como en la etapa de cierre. Lo mismo para la fauna. Y en la dimensión socioeconómica, que esta es la clásica de la mayoría de los proyectos, que los proyectos se justifican generando empleo local, mejoramiento del ingreso familiar o aumentación en la demanda de servicios e insumos. Por otra parte, la generación de espacios para la educación ambiental también venía en un impacto positivo. El área de influencia, el proyecto se emplaza en el uso 18 sur, en estas coordenadas, aproximadamente a 6.5 kilómetros hacia el oeste de Osorno, por la carretera O40, fuera de su radio urbano en el sector de Curaco. El área destinada al relleno se desarrolla en el sector suroeste de la propiedad, utilizando una superficie aproximadamente de 30 hectáreas. El área total del proyecto, si mal no recuerdo, son más o menos 200 hectáreas. Entonces, el resto de la zona me parece mucho que se usa como buffer. En términos generales, la zona donde se pretende emplazar el relleno sanitario corresponde a un área relativamente plana, redondeada espacialmente en la zona norte, por pendientes fuertes,
En los alrededores del predio, los usos del suelo se mezclan entre praderas, matorrales, áreas urbanas e industriales. Aquí vemos una imagen donde podemos ver Osorno a la derecha y hacia la U40 vemos el relleno sanitario de Osorno, que ya se encuentra en construcción, me parece mucho. Esta es una foto un poquito más cercana. Podemos ver que el relleno se emplaza a menos de un kilómetro de un asentamiento rural con aproximadamente 50 casas, las cuales no fueron mencionadas en ninguna parte en su estudio en la línea de base. En la línea de base, el estudio de impacto ambiental se presenta una caracterización para el área de influencia directa del proyecto, en los siguientes componentes: clima, meteorología, calidad del aire, geología, geomorfología, edafología, hidrología, hidrogeología, ruido, vegetación y flora, fauna y medio humano. En la edafología tenemos un suelo plano de clase 3, de uso agrícola, como ya se mencionó anteriormente. En la geología y morfología vemos que hay un piso de 10 metros de baja permeabilidad de limos y arcillas. Debido a su relieve, se plantea que debería realizarse el drenaje de aguas lixiviadas al estero de Curaco, que queda 500 metros hacia el norte. En la hidrogeología no se encontraron acuíferos dentro de su estudio. Se realizaron 3 calicatas de 10 metros y asumen que el acuífero podría estar a más de 20 metros de profundidad. Este acuífero era importante en el estudio, pues conocido por la cantidad de pozos profundos que se abastecen de él. Y sin mayores estudios, aquí existe un riesgo de contaminación, pues no se tiene certeza real del nivel del acuífero, y no lo realizaron en su estudio, no buscaron más allá. El ruido, la principal fuente emisora del ruido en la zona corresponde al tráfico de camiones pesados por el exterior del predio en el sector del camino U40. Se midió 52 decibeles, que está dentro de los límites recomendados por la OMS. La calidad del aire no se realizó ninguna medición. Ahí dice buena, pero en el estudio no se realizó ninguna medición para poder demostrar esto. Solo se basaron en el supuesto de que, como queda en una zona rural, la calidad debe ser buena. Los recursos hídricos, los cuerpos de agua más cercanos a la zona del estudio son el río Rahue, a una distancia aproximada de 2 kilómetros hacia el norte, y el estero Curaco a 500 metros hacia el oeste. En la vegetación y flora no existen especies en categoría de conservación, más que nada especies propias de cultivos y pastizales. En la fauna se realizaron estudios de campo con trampas y observación fotográfica de aves. Se concluyó que el sitio no tiene mayor importancia ecológica, siendo más bien un lugar de paso para estas especies. Equipamiento no tiene, uso de suelo fuera del límite de urbano, como ya se dijo, agrícola. Patrimonio cultural, no existen indicadores de asentamientos humanos prehistóricos en el área, y el paisaje no tiene mayor valor paisajístico. Es de fragilidad adecuada y por lo tanto con un alto potencial de uso público. En conclusión, en términos generales, los AECAS indicaron en primera instancia que se requiere de información adicional para poder seguir adelante con el proceso. Más específicamente, existe un problema con los permisos ambientales sectoriales de cambio de uso de suelo, lo que no permitiría que el proyecto se emplazara en esta zona, así como afectaciones posibles al recurso hídrico, tanto de aguas superficiales como subterráneas. Se identifican impactos en los componentes de aire y agua, lo cual coincide con las observaciones realizadas por los AECAS. Existen a menos de 1 kilómetro de la ubicación del proyecto una cantidad importante de personas que pudiesen verse afectadas por ruidos u olores y no están consideradas en la línea de avance del proyecto. Y otro punto importante también es el hecho de que el estudio no parece considerar en su línea base la expansión natural que presenta Osorno como un centro urbano. Esto podría generar que en un periodo de tiempo el relleno pudiese verse alcanzado por el crecimiento de la ciudad, y eso generaría un problema principalmente de olores y ruido en la población circundante. Eso. Gracias por su atención. ¿Preguntas? Gracias, Marco.
Comentarios, preguntas, chiquillos, chiquillas, para Marco, con su presentación. Nico, Carla, Javiera, Ignacia, Adi, Karen, para su compañero Marco. Nada, chiquillo. Carla está preguntando ahí. Déjame revisar ahí el chat. Dice, Carla dice, Navarro dice, más que una consulta para Marco me llama la atención la cantidad de información que no presentaron, en este caso el titular, o el caso, el titular, claro, como dice ahí Marco, el titular es la Municipalidad de Osorno, eh, pero es el gobierno regional que presenta el proyecto. No sé si tiene un comentario con respecto a eso, Marco. Sí, a mí también me llamó la atención, pero más me llamó la atención el hecho de que logró conseguir la RCA a pesar de que no presentó toda esa información de la que estamos conversando. Mm. Quiere decir que el sistema le da la RCA o le da la RCA a cualquiera o hay maneras externas de conseguir la RCA. Claro, ahí de manera externa puede ser proyectos, son proyectos son proyectos importantes para el Estado, pero también el Estado tiene que, o sea, el sistema de evaluación de impacto ambiental puede exigir, o no puede, tiene que exigir todas las variables correspondientes de la evaluación. Ahora, ojo, si es que se haya estimado que hay alguna variable que no fue considerada de forma adecuada por los mismos fiscalizadores, eh, o en este caso denuncias que pueden haber con respecto a reclamaciones, con respecto al proyecto, pueden haberse hecho y eso se podría haber significado el proyecto retrotraer la RCA que haya obtenido, ¿ya? Yo no recuerdo este proyecto, sí que hubieron muchas reclamaciones. Lo que sí tiene este proyecto, y lo que tengo súper claro, es lo posterior, es decir, cuando ya obtuvo la RCA y ya pasaron los tiempos de reclamaciones, es que este proyecto ha tenido muchos problemas de construcción, producto de que la empresa que está trabajando se ha encontrado con muchas variables dentro del terreno y ha exigido más recursos. Y aquí el municipio, el titular es la Municipalidad de Osorno, en la cual ha solicitado al gobierno regional y a la Subdere eh, más recursos. Y esto como un crédito internacional y no fue considerado dentro de los orígenes, la plata finalmente sale del Consejo Regional, es decir, de la plata regionales, del Fondo Regionales, de los FNDR. Entonces, ha sido bien polémico y hoy día este proyecto está judicializado y está detenido producto de que lo que comentaba anteriormente en la presentación de Karen y nombraba este proyecto, han reclamado o el titular diciendo que, o no el titular, el que está haciendo el diseño es que se han encontrado alguna falla y que supuestamente hay fallas geológicas. Otros dicen que no existen tal fallas, sino hay problemas de taludes de la construcción del proyecto y por eso ha provocado derrumbes de la construcción. Bueno, y así se están entre tira y problemas jurídicos de allá para acá, ¿ya? Con respecto a este proyecto. Marco. Otra cosa que me gustaría agregar también es que cuando fuimos a ver el relleno sanitario de La Laja, Ujú. leímos su evaluación ambiental cuando íbamos camino para allá y es prácticamente un copy-paste o sea, el de Osorno es prácticamente un copy-paste del de La Laja. El mismo. Incluso, para empezar, de hecho, sus presupuestos son iguales. Mm. Toda la parte del manejo de camiones, de los lixiviados, son prácticamente iguales. Sí. Entonces, puede que como quisieron replicar lo que se hizo acá, y vieron que las condiciones no eran iguales, ahí se toparon con un muro, es lo más probable. Mm. Lo que yo recuerdo, este tipo de proyecto se lo ganó, para la región completa, se lo ganó la Universidad Católica de Valparaíso. Y ellos hicieron, porque les tocó hacer los proyectos tanto de Chiloé, de La Laja y de Osorno, si mal no me equivoco. Y también los de sectores de Gualeguay. Claro, y una de las polémicas que hubo en el caso de Chiloé
o de Gualeguay, no recuerdo, no, en Chiloé, fue que el estudio de impacto ambiental hablaba de información de Gualeguay, siendo de Chiloé, ¿ya? Pero estoy casi seguro que este proyecto fue la misma universidad la que hizo como consultora y claro, no sé si todo el proyecto, pero un proyecto estatal, pero fue licitado para la consultora, en este caso la Universidad, la PUC de Valparaíso, la que hizo el proyecto. Y claro, y efectivamente, la Laja es calcado con Osorno, y eso no quiere decir que son dimensiones iguales. Bueno, aquí nos estamos fijando, chiquillos, los problemas del sistema, o sea, el sistema, lo que más problema ha tenido el sistema de evaluación de impacto ambiental es que sea lo más técnico posible, ¿ya? Evitar algún problema que después significa una reclamación y toda la inversión que se haya hecho vaya a foja cero, ¿ya? Por tanto, uno de los intereses del Estado, o por tanto del SEA, es que cada vez sea más técnico en su financiamiento y no sea solamente político, que antiguamente era mucho más fuerte que hoy el día de hoy. Ustedes ven el tema del caso Dominga, por lo que está pasando, pero hay muchos proyectos, no solamente Dominga, la historial del país y el historial de la región, de muchos proyectos que políticamente se han ido aprobando o rechazando según la condición política del Estado en algún momento. Y eso es lo que ha maleado, digamos, el sistema de evaluación, ¿ya? Y es una realidad que hay que saber qué ocurrió y por eso existen muchas reclamaciones jurídicas. Y al haber reclamaciones jurídicas hace que los proyectos se caigan, aunque tengan RCA o tengan problemas técnicos como este proyecto que está mostrando Marco. Marco, una consulta. Dentro del área de influencia no consideraron otro proyecto polémico que está cercano ahí, que es el proyecto Ecoprial. Es un vertedero industrial que está cercano ahí. Ya no sé si han escuchado de ese famoso vertedero industrial. Sí lo mencionan, ¿Sí? sí lo mencionan en una parte del proyecto. Me parece mucho que llega como un poquito más a la izquierda, seguido por la U40. Sí, Es efectivamente. como que tienen como, o sea, de la imagen satelital se ven como si tuvieran como trozos metálicos o algo así, Ujú. acumulados, apilados, sí. Pero no sé bien qué es en qué consiste ese proyecto, qué es lo que se desecha ahí. Está correcto. Generalmente, ¿por qué lo nombro? Porque este proyecto, el Curaco, el relleno sanitario, ha hecho mucho ruido. Bueno, aparte del ruido que tiene administrativo el día de hoy, el que más ha provocado ruido ha sido el vertedero industrial de Copial, que le nombró, y que está cercano a la ruta V40 a la izquierda, como tú dices, si uno va hacia San Juan de la Costa. Y ese proyecto industrial ha tenido hartos problemas técnicos y por tanto ha tenido sanciones por parte de la SMA. Y solamente para que ustedes sepan, cuando ha existido mortandad de salmones, el único vertedero que está autorizado, o bueno, los vertederos no autorizados, porque finalmente los vertederos industriales tienen, con su RCA, pueden recibir lo que dice la RCA. Y por tanto, la gran cantidad de mortandad de salmones llegan a Ecoprial. Y cuando ocurrió el problema del Seikogen, un barco que se hundió en Chiloé, en el sector de Chonchi, todo el o todos los riles que tenía ese barco de la mortandad de salmones que quedó en el mar, ese barco quedó mucho tiempo a la deriva, digamos, porque hubo un problema jurídico en la cual no sabían cómo manejar el residuo. Quedó en Puerto Montt varado este barco un tiempo y finalmente se decidió llevarlo a Ecoprial. Pero por un tema jurídico y por temas ahí judiciales y para evitar problemas de olores, etcétera, etcétera, dicen que no se debería llevar finalmente esos residuos a Ecoprial. Lo nombro porque es un sector bien, bien complejo. Y entonces para el segundo trabajo, Marco, cuando Ujú. toque el tema participación ciudadana, ya de hablar con más detalle en ese tema, trata de buscar esa información para complementar tu presentación, que fue muy buena. Marco, te felicito por tu presentación, fue completa con todos los detalles que estaba pidiendo, y te lo comento para que la participación ciudadana en tu segunda presentación lo considere y también hable un poquito también de esa influencia que, insisto, en la segunda presentación no va a ser la influencia, van a nombrarlo, pero sí sería bueno que lo consideres para que tengamos el contexto global de los posibles impactos que pueden existir en proyectos cercanos, ¿ya? Con RCA cercana a un proyecto
y que pueden obviamente provocar ruido, provocar problemas y a lo mejor la participación ciudadana nombra eso, que a lo mejor no era la finalidad de esta entrega, sino para la segunda entrega y buscar información con respecto a esa información, ¿vale? Ok. Ok, chiquillos, siendo un minuto para las 10:40, los terminamos el día de hoy. Próxima semana, chiquillos, seguimos con las presentaciones. Tienen que estar todos preparados para el día martes, de los que están pendientes. Y por tanto, Yo paso primero entonces, profe. tipo Javiera, Porque porque Javiera, porque tú estás... Sí, si me le voy a escuchas, mandar de nuevo mi presentación porque se me apagó el computador y ya, tenía cargada la que tenía anoche. ya, Pero escucho ahí eco. le mando la que termine. Vale. Ya, chiquillos, nos vemos. Profesor, una consulta. Nicolás, No sé si me escucha, adelante. Intenté hablar, pero estaba el celular, así que no se escucha por eso. Yo, si bien envié el video, pero me gustaría exponer. ¿Podría exponer el martes? sí, sería bueno porque algunos videos que me enviaron, chiquillos, por ejemplo, el de la Daniela Albornoz, hay problemas del video. Ya. Y si quieres poner Nicolás, es mejor todavía. ¿Vale? Sí, sí, igual ¿Ya? decidí mejorar también la PPT, así que... Nota, y bueno, porque las presentaciones, chiquillos, acuérdense que no es solamente una prueba para una nota. Estas presentaciones, chiquillos, les va a ayudar a ustedes y la idea mía es que estas presentaciones ustedes puedan entender, como la que presentó Marco, la que presentó Karen, o ayer la Ignacia con Jimmy, ustedes también conozcan otros proyectos. ¿Ya? Evaluación de impacto ambiental en menos de 3 meses, imposible que hagamos una cantidad de proyectos. Por lo tanto, estos trabajos para ustedes es parte de su conocimiento, chiquillos, ¿vale? Entonces no lo vean solamente como una prueba particular, sino vean que ustedes están presentando también a sus compañeros y entendiendo y mostrando antecedentes, metodologías, cómo se han ido observando para eso. Así que Nicolás, mejor todavía que lo pueda presentar, ¿vale? Vale, Ya, chiquillos, comenzamos. Vale, chao. Chao, profe, que esté bien. chau. Chao, profe. Profe, ¿profe me escucha? No, no lo escucho. Ahora sí, ahora te escucho. Sí, profe, lo que pasa es que Déjame bajar déjame sacar de parar de tener la grabación.